La mitad. Gracias a Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más
Gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. En esa misma carta, el capítulo 4, dice la palabra del Señor, en el verso 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta jornada de ordenación pastoral de Marino, Efraín y Wilcar en esta sede del Redil de Estadio. El reconocimiento es el reconocimiento a un caminar que han visto ustedes como testigos de ese caminar, de esa vocación, de esa obediencia y de esa fidelidad al Señor. Así que vamos a orar para encomendar esta ceremonia delante del Señor y pedir que Él nos bendiga. Oremos. Señor, qué especial es reconocer que en este caminar somos obreros necesitados de tu guía y de tu dirección. Muy bien el apóstol Pablo reconocía que a menos que él sea fortalecido en la gracia, no podría ser un testigo que entrega a otros lo que recibió. Nosotros hoy presentamos aquí a estos tres hermanos delante de esta congregación de testigos en una ceremonia que la queremos hacer con tanto cariño y con mucho amor, esperando, Señor, un largo ministerio para estos jóvenes que se presentan hoy aquí. Un largo caminar contigo, Señor. Y por eso presentamos cada detalle de esta jornada, de esta ceremonia, pidiéndote, Señor, que nos bendigas y que extiendas tu favor, en especial sobre estos hermanos que hoy ordenamos,
pero que especial nosotros como testigos queremos comisionar para la obra del ministerio. Es un momento especial, Señor, y queremos darte las gracias porque eres Dios bueno. Y hoy queremos contar con tu favor en cada detalle de esta ceremonia. Te pedimos tu bendición y te rogamos, Señor, que dirijas cada momento de este programa. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey Jesús. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro
Muy buenas tardes para todos. Estamos como para una foto hoy, ¿cierto? Bueno, antes de compartir brevemente de la palabra del Señor, yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes esta tarde, que es muy significativa para nuestra iglesia aquí, el redil del estadio. Quizás el producto más importante que una iglesia le entrega a la humanidad es el conjunto de siervos y siervas que ésta reconoce, prepara y envía para el servicio cristiano. El hecho de que usted haya tomado ese tiempo esta tarde para venir y acompañarnos en la oración de comisión y en el testimonio de los votos que ellos presentarán delante del Señor es motivo de mucha alegría para nosotros. Así que en nombre de toda la congregación que aquí se reúne, en nombre de todo el liderazgo y en el mío personal, yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Es un día de mucho gozo para nosotros porque representa para nosotros un paso muy importante en la comisión que el Señor le ha entregado a esta congregación. Así que muchas gracias. Les invito a leer en el libro de Levítico, capítulo 10. Leeremos en el libro de Levítico, el tercer libro de las Sagradas Escrituras, los versos 1 hasta el verso 11. Levíticos capítulo 10, verso 1 al verso 11. Debo decir que una de las razones por las que leemos en Levítico en el día de hoy es porque la congregación se ha comprometido a leer la Biblia durante todo el año y esas son las lecturas que han correspondido en los últimos días o en la última semana, un poco más. Y pensaba que era muy apropiado que acompañáramos la lectura de la reflexión de la palabra del Señor, particularmente en este texto tan dramático y tan importante para ser leído por siervos del Señor que sirven al pueblo del Señor y representan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él, el Señor, no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor, cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. El Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hermosa ocasión, pero así como es de hermosa, también es de seria. Pedimos que tú nos ayudes en primer lugar a quienes somos embestidos de esta autoridad y de esta honra, de este privilegio, pero también de esta tremenda responsabilidad que es guiar el pueblo de Dios, prepararlo para que Él cumpla su ministerio en este mundo.
ten misericordia de nosotros. Es serio también para tu iglesia, que está encargada de identificar, de reconocer, prepara de ti a pedirte tu ayuda, tu bendición, tu dirección. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un texto que nos deja bastante impresionados con el asunto del llamado. Primera observación. Cuando Moisés observa la disciplina de Dios por el fuego extraño, interesantemente la disciplina por este fuego extraño que encendieron los hijos de Aarón fue una disciplina también de fuego de parte del Señor. Pocas veces el Señor ha disciplinado a su pueblo de esta manera, pero en esta escogió que fuera a través de los siervos de Dios. Y lo que hace Moisés es ir a la palabra de Dios para interpretar qué es lo que está pasando en su vida. Y esta es la primera observación que debemos hacer de la palabra del Señor para ustedes que hoy hacen votos ministeriales, Marino, Wilcar y Efraín. Habrán de interpretar su vida y los acontecimientos de su vida con la palabra del Señor. Hubiera sido fácil para Moisés y para Aarón quedarse en el lamento, buscar razones culpables, excusas o sentimientos, pero ellos decidieron venir y mirar en la palabra del Señor lo que el Señor decía. Esto es lo que el Señor dice: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Es decir, la palabra del Señor no es solo para que ustedes la enseñen, pastores que hoy se consagran ante el Señor, sino para que ustedes también interpreten su vida en esa palabra del Señor. La gran comisión de asegurar que la palabra sea enseñada, pero que la palabra de Dios sea la que interprete nuestra historia. No los cambios de la sociedad, ni los deseos personales, ni el número de la congregación, sino la mismísima palabra del Señor. Segunda observación. ¿Se dan cuenta que aquí en este texto hay un llamado riguroso a la santidad? Sé que Wilcar no va a tener mayor problema con lo que dicen los versos 6 en adelante. No anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos. Como muchas otras observaciones del libro de Levítico, tenían un solo efecto: que ellos entendieran que deberían someterse al Señor. Ustedes, mis amados hermanos y amigos, sométanse al Señor. Su vida de santidad es extremadamente importante. Lo que el Señor está estableciendo en este texto de la palabra de Dios no es que todo el pueblo de Dios no deba buscar santidad, sino que los pastores somos llamados a ejemplificarla. Así como buscamos entender nuestra vida en la palabra del Señor, buscamos que nuestra vida sea un resplandor de la gloria de Dios. Ustedes, consiervos que están conmigo esta tarde, saben lo intimidante que puede ser esto. Que Dios mire minuciosamente nuestra conducta. Los estudiosos dicen que Nadab y Abiú seguramente estaban buscando manipular el pueblo de Dios y manipular la adoración de Dios para volverse famosos, para hacer venir fuego de Dios por aquello que ellos podían manipular, que eran los incensarios. Tengan cuidado de llamar la atención sobre ustedes mismos y de procurar que otros piensen que son ustedes los que traen el poder de Dios, o es su gracia, o es su capacidad, o sus buenas obras. Cuiden que sus vidas sean un resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tercera observación. En los versos 8 en adelante, presenta dos propósitos, verso 10 y verso 11, para que puedan distinguir y para que puedan también enseñar a los israelitas los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. La labor principal de un pastor es enseñar la palabra de Dios. Vivimos en tiempos que pareciera que la labor principal de un pastor es ser famoso, o buscar cómo manifiesta de alguna manera alguna manipulación de poder que llame la atención de las masas y que consiga un número notable de seguidores. Ustedes han de recordar que la razón principal de sus vidas es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es poder de Dios para salvación? ¿Qué es espada de dos filos? Así que ustedes han de interpretar su vida en la palabra de Dios, vivir vidas que reflejen la santidad de Jesucristo y enseñarle al pueblo palabra de Dios. Seguirá siendo el púlpito cristiano el lugar sagrado desde el cual ustedes hablen y enseñen la palabra del Señor. Finalmente, yo quiero mencionarles un ejemplo que a mi vida personal ha traído gran bendición y gran desafío.
es uno de estos hermanos que en la historia respondieron al llamado del Señor a pesar de muchas dificultades. Esto fue lo que dijo cuando fue llamado a ser misionero entre los indígenas pieles rojas en lo que hoy en día es New Jersey, en ese sector de los Estados Unidos. Aquí estoy, Señor, envíame hasta el fin del mundo si fuera necesario, envíame a lo más difícil, a los más salvajes paganos que estén aún en lo más escondido de la selva, envíame lejos de las comodidades y del confort de esta tierra, envíame a una costa de mi propia vida, pero envíame para tu servicio y para promover tu reino. Ese hombre se llamó David Brainerd. David Brainerd no ministró más que 4 años y medio. Sabemos de su vida a través de la biografía que de él escribió Jonathan Edwards, basado en sus libros o sus diarios personales. Huérfano de padre y madre a temprana edad, enfermo y de salud resquebrajada, depresivo, no le quisieron graduar en el seminario ni ordenar, por el contrario le expulsaron porque creyó que el avivamiento que Dios había traído a través de Whitfield era un movimiento de Dios. Al final fue aceptado por algunos pastores como Jonathan Edwards mismo y lo promovieron para ser ordenado y enviado a ser misionero entre los pieles rojas de Delaware. Provocó un avivamiento entre los indígenas del que no se tiene razón de uno similar. Plantó iglesias y obras entre estas personas. Aunque su ministerio duró solo 4 años y medio, mantuvo en sus diarios diariamente el registro de su vida y de las cosas que Dios había hecho. Tenía 2 diarios. En uno daba constancia de lo que hacía cada día para la gloria de Dios, en otro de sus múltiples luchas por buscar la santificación y honrar al Señor en medio de una vida que sufría de la depresión. Murió de tuberculosis. Cuando ya no pudo regresar al campo misionero, fue cuidado en la casa de Jonathan Edwards diligentemente por su hija Jerusha, quien se consagró a su cuidado y murió unos meses después de él porque se contagió de esa enfermedad. Cuando supo que ya no podía volver a servir a los indígenas, le envió una carta a su hermano John, pidiéndole que él tomara su lugar en la misión. Y es esa carta la que yo quiero leerles como un testimonio de un hombre que entendió muy bien su llamado a pesar de todas las pruebas que tuvo, pero un hombre que supo también pasar la antorcha a otros, porque algo de lo que ustedes van a leer en sus votos ministeriales es pasar la antorcha a otros. Esta es la carta que escribe David Brainerd antes de morir a su hermano John. Mi querido hermano, me encuentro en la víspera de la eternidad, esperando muy pronto presentarme en el mundo invisible. Ya no me siento más habitante de la tierra y a veces fervientemente anhelo partir y estar con Cristo. Alabo a Dios por haberme concedido durante varios años que es imposible que un ser racional goce de la felicidad verdadera sin estar completamente entregado a Dios. Motivado por esta comprensión, hasta cierto punto he actuado, que hubiera hecho más. Vi tanto la excelencia como la necesidad de la santidad en la vida, pero jamás en la misma manera como ahora comprendo al encontrarme al borde de la tumba. Oh hermano mío, busca la santidad, prosigue este blanco bendito, que tu alma sedienta diga siempre, jamás estaré satisfecho hasta despertarme a tu semejanza. Aunque he tenido una cierta medida de amor propio en cuanto a mis opiniones, cosa de la cual ahora me avergüenzo y que cada momento me aflige y me humilla, sin embargo, alabo a Dios, doy cuenta que en realidad he tenido una medida mayor, tal preocupación por su gloria y por el adelanto de su reino en el mundo, que me es de consuelo y satisfacción ahora meditar y acordarme de estos años de mi vida. Mi querido hermano, debo exhortarte a seguir la santidad personal, que practiques el ayuno y ores todo lo que tu salud te permita, que vivas muy arriba del nivel de los cristianos mediocres. Te ruego que atiendas solemnemente a la obra de Cristo. Esfuérzate para poder distinguir entre la religión falsa y la verdadera, y para conocerlo, atiende cuidadosamente a la obra del Espíritu Santo en tu propio corazón.
temo que no comprendas cuánta religión falsa hay en el mundo. En el nombre de tu moribundo pastor, si aún en él nombre de aquel que murió y volvió a vivir, exhorta a mis hijos espirituales a vivir y andar como conviene al evangelio. Cuéntales cuán grande es la esperanza que Dios tiene en su pueblo y cómo han de dañar la causa del Señor si caen en pecado. Y cuán triste será la influencia de su mal testimonio en los otros, pieles rojas. También enséñales con insistencia que sus experiencias son corruptas, sus alegrías engañosas, aunque sea que hayan sido arrebatados hasta el tercer cielo en la presunción de ellas, si sus vidas no son espirituales, cuidadosas y santas. Dios sabe que estoy listo de haberle servido más en la obra del ministerio, aunque fuera con todos los trabajos y dolores de los años pasados, si así fuera por su voluntad. Pero como ahora parece que su voluntad es otra, estoy completamente contento y en completa libertad te digo, sea hecha la voluntad del Señor. Me da tristeza pensar en dejarte a ti en un mundo de pecado. Mi corazón se compadece de ti. Me duele pensar que a ti todavía te esperan vientos y tempestades que por la gracia de Dios yo estoy por librarme. Pero Dios vive y bendito sea nuestro refugio y roca. Él es el mismo amigo todopoderoso y espero que sea tu guía y tu ayudador tal como ha sido el mío. Sí, ahora mi querido hermano, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarte y para darte herencia entre los santificados. Que goces de la presencia divina tanto en tu vida personal como en tu ministerio público, y que en sus brazos seas corroborado por la bendita diestra del Dios Todopoderoso de Jacob. Estos son los deseos y oraciones. Estos son los deseos y oraciones fervientes de tu cariñoso hermano moribundo. Hermanos, que testimonios como estos les ayuden a ustedes a seguir pasando la antorcha de generación en generación y les permitan entender que hemos de interpretar nuestra vida por la palabra de Dios, que hemos de cultivar vidas de santidad y que debemos de enseñar sobre cualquier otra cosa la palabra de Dios al pueblo de Dios. Que así sea en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que este texto de la palabra de Dios, que tanto nos asusta a los que servimos en el altar y enseñamos al pueblo de Dios, que tanto nos hace pensar en el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, de quien depende nuestro perdón y nuestro sostenimiento, que esta palabra de Dios sea recordada en el corazón de mis hermanos para siempre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en recompensa, Jesús mi Señor.
satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda ver al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Mi alma de ti, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Bueno, gloria a Dios. Están todos muy bonitos y muy bonitas. Deberíamos celebrar más seguido. Se me ocurre ahora que estamos leyendo estos libros allá, que nunca vamos, Levíticos, que en ese proceso que tenía el Señor nos dijeron de sacar a Egipto del corazón de ese pueblo, parte de esa herramienta eran a través de esos sacerdotes. Y el Señor sabe que aún hoy tenemos necesidad y seguimos en ese proceso de santificación, y que también por eso, de alguna manera, necesitamos
pastores. Gloria al Señor, porque así como nos da para lo uno y lo otro, nos da para el pan de cada día, pues también nos da y nos regala pastores que someten sus vidas al Señor para su gloria y su honra y para beneficio nuestro. Gloria a Dios. Vamos a leer, esto es como un collage de hoja de vida, testimonio, hay de todo un poquito. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Señor para la gloria de Dios y bueno, arranca mi querida esposa. Bueno, testimonio de Efraín. Efraín Gallego. Nació en Río Negro hace ya varios años. Cuando nació, había pasado un año desde la salvación de sus padres, quienes recibieron el mensaje del Evangelio por medio de la radio. Desde niño estuvo en contacto con la iglesia, para ese entonces la Iglesia de Dios Pentecostal Trinitaria en Medellín y la Iglesia Wesleyana en Río Negro. Dice que tan pronto como fue consciente de su grave problema con el pecado y la seriedad del gran amor de Dios por él, llegó en arrepentimiento y fe. A los 10 años fue su conversión. 3 años después hizo confesión pública de su fe mediante el bautismo en agua. Nunca olvidó ese momento en el que con sencillez se me garantizó por las promesas de la Biblia que Dios, mi Salvador, sería también mi Señor para siempre. Recuerda Efraín. Respondiendo al llamado del Señor, desde sus años de adolescencia empezó a servir en la iglesia. Tomó entrenamiento para el trabajo con niños y adolescentes en el Centro de Fe y Esperanza Central. Participó en la plantación de la Iglesia Pentecostal Trinitaria en Río Negro. Entre 2000 y 2004 fue al Instituto del Seminario Bíblico de Colombia. Entre el 2005 y el 2012 trabajó con la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central, en donde estuvo lidiando también, ¿cierto, Efra? Generación Águila, el ministerio con los adolescentes, entonces lidiando, sí. De manera simultánea hacía una carrera profesional en trabajo social en la Universidad de Antioquia. En el 2013, con su familia, llegó al redil de la 33, mientras participaba en esta nueva iglesia, servía como trabajador social en un proyecto liderado por la misión del Pacto Evangélico en Granizal, una comunidad con miles de personas afectadas por la reciente guerra del país. Un año después de su llegada al redil, con su familia, empezaron a participar en el servicio a la iglesia en diferentes ministerios. Su involucramiento en la iglesia fue aumentando hasta que a inicios del 2017 aceptó la invitación para servir como obrero y parte del equipo ministerial de nuestra iglesia El Redil. Testimonio de nuestro hermano y pastor Marino Sánchez. Testimonio de conversión. En el año 1987, un joven de 19 años de edad despreció vivir por lo dependiente que se estaba volviendo de las drogas y el alcohol. Fue eso lo que lo condujo a clamar a Dios pidiendo le quitara la vida. Cuenta que se quedó dormido en medio de su clamor y durante las 9 horas que durmió, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo desintoxicó su organismo. Desde entonces, y sin haber hecho ningún esfuerzo, se le despertó un deseo de aprender acerca del Evangelio. Un tiempo después, Dios trajo a su vida un texto que hasta hoy sigue usando para afectarlo profundamente. Dice en Isaías 58, versículos 11 y 12, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables.
Desde sus 10 años su padre abandonó a su familia y Dios con este pasaje le extendía su paternidad y le prometía cuidado para siempre. Lleno de asombro y esperanza recibió por la gracia del Señor arrepentimiento y fe en Cristo que han transformado la vida del hermano Marino Sánchez, convirtiéndolo en un siervo de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. En 1994 empezó a servir al Señor en Salacuna. Muchos empezamos por ahí. En 1994 empezó a servir al Señor en Salacuna. Al año sirvió como maestro de preescolares. 3 años después, y junto a su esposa Adiela, asumió trabajar con parejas. Para 1999, por razones teológicas, se cambiaron a otra iglesia donde sirvieron hasta el 2014 en los diferentes ministerios de aquella congregación. Al lado del pastor Edelmiro, a quien agradece por su acogida y permitirle servir casi en todos los ministerios de la iglesia y por impulsarlo a estudiar en el Instituto Bíblico, donde se graduó en el programa de Teología de Biblia y Desarrollo de Ministerios. Y gracias también a un amigo pastor, entendió que el pasaje de Isaías, si bien lo consolaba y le daba esperanza, también lo llamaba a reparar muros y calzadas, es decir, un llamado a desarrollar ministerio pastoral. Declara que, aunque por un tiempo se resistió a dicho llamado, sin embargo, Dios obró en misericordia usándolo para restaurar su familia y a varias personas a las que el Señor le ha permitido pastorear. Por la gracia del Señor, desde septiembre de 2014 hace parte del Redil Estadio, su iglesia madre, que mucho le ha aportado a su formación y lo ha enviado a iniciar una iglesia, cumpliendo con uno de los propósitos de nuestra federación, como lo es la extensión del Evangelio por medio del Redil Copacabana. Allí, lleno de gozo, manifiesta pastorear con amor a aquella comunidad que crece en el conocimiento y vivencia de la gracia del Evangelio, de lo cual algunos de los presentes podrían dar fe. Marino Sánchez acaba de culminar su entrenamiento con el ministerio de City to City de Timothy Keller sobre la plantación de iglesias. También espera graduarse este año en el diplomado de Teología Fundacional en el Instituto Integridad y Sabiduría, y su propósito es seguirse preparando para servir con fidelidad el Evangelio del Señor a la iglesia local donde Dios lo ha puesto. Testimonio de fe de Wilcar Alejandro Martínez Blanco. Wilcar está casado con Marjorie y es el papá de Esther y Esteban, de 6 y 2 años respectivamente. Es venezolano, el segundo de 3 hermanos. Nació en Caracas, donde vivió la mayor parte de su vida. Conoció del Evangelio a través de unos amigos mientras estudiaba en la secundaria. Desde su conversión empezó a involucrarse activamente en la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor. Ahí mostró desde sus inicios un creciente deseo de servir a Dios en la enseñanza y el servicio a otros. Deseo que al final del bachillerato empezó a convertirse en un llamado al ministerio a tiempo completo, lo que lo llevó a intentar estudiar teología en Caracas, al salir del bachillerato a finales de los 90. Pero Dios tenía planes diferentes para él, por lo que terminó guiándolo más bien a estudiar ingeniería industrial y luego una maestría en administración. Sin embargo, durante el tiempo de estudio en la universidad, trabajó con movimientos cristianos universitarios y haciendo misiones en varios lugares del país. Al finalizar la universidad, colaboró en la plantación de la iglesia Misión Última Frontera, con visión hacia las universidades y las misiones. En esta iglesia estuvo por varios años, hasta el 2006, fecha en la que se casó con Marjorie y empezó a servir en la Iglesia Bautista Emanuel. Ahí, junto con su esposa, trabajó en el departamento de misiones por un breve tiempo, hasta que el deseo de servir en una obra naciente los llevó a trabajar en un proyecto de fundación de iglesias en otro sector de la ciudad.
Este proyecto era apoyado por la Misión Bautista del Canadá y por algunos de los pastores del redil. Es en esta nueva iglesia que siente nuevamente el llamado a formarse en el seminario y a servir a tiempo completo. Debido a varias circunstancias de toda índole y a la providencia divina, decide viajar junto con su esposa a Medellín en 2011. Es aquí en Medellín donde Dios le permite por fin estudiar teología en el Seminario Bíblico de Colombia, mientras le va confirmando su llamado al pastorado, sirviendo en el redil del poblado, en comunicaciones y enseñanza. Luego en el redil estadio en enseñanza y desde el 2017 como pastor del redil de Itagüí. Muchas gracias. Como el Señor está obrando en cada uno de estos hermanos, ahora voy a invitar a miembros de las 3 congregaciones donde están sirviendo nuestros queridos hermanitos, y voy a pedir de Copacabana a Edwin Correa que pase aquí, Edwin Ramírez del redil de estadio y a Esteban Taborda del redil de Itagüí. Creo que uno de ellos pasa acompañado por la voz, no está muy bien. Entonces pasen los 3 y pueden darnos testimonio de fe de los hermanos. Bueno, ¿quién empieza? ¿Sí? Dale. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, con mi testimonio quiero mostrarles cómo Dios obra en la vida de sus hijos de manera soberana para reconciliarlos con Él, usando a gente común como instrumento para bendecir a otros y glorificar su nombre. Trabajo como barbero y en mi trabajo conocí a John Méndez, un cliente que se ha convertido en un gran amigo, empezó a evangelizarme. Él me invitó a la iglesia y solo por la gracia de Dios el Espíritu Santo empezó a inquietarme y acepté su invitación. Allí conocí al pastor Wilcar. El pastor Wilcar me parece que es un hombre fiel a la palabra de Dios, me habló con sabiduría buscando que conociera más el carácter de Dios, mi condición de pecador y el camino a la salvación, Jesucristo. Cuando llegué a esa familia estaba en pecado y me deleitaba en él. Empecé a caminar el evangelio y tuve que tomar decisiones donde mi fe fue probada. El pastor Wilcar me motivó a tomar decisiones que glorificaban a Dios y no al mundo. El Señor tuvo misericordia de mí y me guió en sus caminos. Con el tiempo fui creciendo el evangelio, testifiqué mi fe a través del bautismo y tuve la bendición de conocer a Annie, una mujer hermosa y temerosa de Dios que ahora es mi esposa. Fue una relación que empezó en la iglesia donde pudimos contar con el acompañamiento del pastor Wilcar y otros líderes de la iglesia, orando por nosotros para que Dios confirmara esta relación y guardarnos para el Señor. El pastor Wilcar es un hombre muy académico, apasionado por la lectura y es muy difícil no notar su pasión por la palabra, defendiéndola y compartiéndola de una manera práctica y coherente. Además, ha invertido parte de su tiempo ayudándome a aclarar muchas dudas cuando leo y estudio libros que quiero profundizar y contrastarlos en mi vida. Él y su familia no solo han hecho un papel pastoral, también han sido amigos que nos han abierto las puertas de su casa donde hemos reído, comido, charlado por horas y asimismo compartiendo sus hobbies como juegos de mesa y buen café. En Wilcar puedo ver la gracia de Dios y cómo se cumple el propósito de Dios en él. Quiero felicitarlo en este día tan especial, dándole gracias al Padre por su vida y hasta dónde le ha permitido llegar. Que Él siempre sea su guía en su caminar y su palabra sea su sustento. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mi esposa y yo estar acá, acompañando al pastor Marino, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Mi nombre es Edwin Correa, ella es Daneri,
y los voy a dejar con ella porque soy un poco afectado de la voz, pero tranquilo, no es coronavirus ni nada de eso. Muy buena la aclaración, sí. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros llegamos aquí a Redil Estadio en septiembre de 2018 y a la vez empezamos a asistir a uno de los rebaños que se hacían en Copacabana y hemos tenido el privilegio de apoyar la fundación junto con el pastor, fundar la iglesia Redil Copacabana. Durante todo este tiempo hemos podido ver claramente la gracia de Dios manifestada también a través del pastor Marino, quien con paciencia y amor nos ha ido instruyendo en la palabra de Dios, sobre todo con mucha paciencia. Vemos en el pastor Marino no solo a un pastor, sino también a un hermano, un amigo, un consejero, un hombre que no busca mostrarse incólume o sin defecto. Por el contrario, nos enseña con su humildad, su empatía y genuino interés por ayudarnos a crecer en santidad, a conocer al Señor y darle la gloria y la honra solo a Dios. El pastor Marino privilegia las relaciones interpersonales y se esmera por generar espacios para que la iglesia comparta y estreche lazos de hermandad y amistad. Su comunicación es asertiva y Dios le ha dado la capacidad de saber leer las situaciones a su alrededor y saber intervenir de manera adecuada. Además es una persona accesible, dispuesta a colaborar en lo que la iglesia necesite. Admiramos del pastor su tenacidad, su energía, su alegría, su fe, entusiasmo y perseverancia. Se le nota el amor por la obra de Dios y es bastante creativo. Esto de creativo es que la iglesia era una cuando llegamos y es otra hoy en día. Parece haber estudiado también diseño y decoración de interiores. Sí. Le damos muchas gracias a Dios por la vida del pastor Marino y le pedimos al Señor que cada día lo llene más de su sabiduría y amor para que continúe en su labor de edificar, animar y consolar. Muchas gracias, pastor, Dios lo bendiga, lo queremos mucho y bueno, muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. No sé la verdad si me pone nervioso el micrófono ustedes, pero la verdad me aterra estar acá. Bueno, yo doy testimonio de quién es Efraín, lo conozco hace unos 17, 18 años, antes de casarse con mi prima Eliana. La verdad siempre lo he conocido como alguien muy respetuoso, alguien muy centrado en su conocimiento y en su amor hacia Jesús. Tuve la oportunidad hace un poco menos de 2 años de que él empezara propósitos de Dios. Estábamos montando bicicleta vía hacia Granada y él empezó a hablarme cosas que empezaron a impactar mi vida, de situaciones que venían pasando conmigo, situaciones con mi esposa, y un tiempo acá él vino y se interesó mucho en nuestro hogar, en restaurarnos, en ayudarnos, y en medio de ese proceso nos mostró algo espectacular que yo jamás dejaré de dar gracias, y me mostró a Jesús y su gracia. Eso para mí fue espectacular porque fue un evangelio totalmente desconocido para mí, era algo que él, en realidad reventó mi cabeza, era algo que yo no podía asimilar, esto tan espectacular que él me mostró a mí. Doy gracias a Dios por la vida de Efraín y obviamente a Jesús por su sacrificio, pero por haberlo puesto en medio del camino, y hoy en día no tenemos ese matrimonio ya tan disfuncional, todavía con muchos problemas, así chiquiticos, pero acabamos en el proceso. Y veo el interés de él, cada que le digo a Efraín, por favor me ayuda, veo el interés de él. La verdad ha sido él y Eliana, su esposa, mi prima, ha sido algo espectacular, mucho que agradecer en ellos. ¿Cómo puede
puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Este es un momento especial. Vamos a hacer los votos ministeriales de la ordenación de este día, que es una ruta, un compromiso delante del Señor y la congregación de tenerlos delante de nuestro caminar con el Señor. Y por eso ellos van a leerlos al unísono, ojalá. Entonces, adelante.
delante de Dios y de esta congregación, estando presentes los pastores y las autoridades de la FIBEC El Redil, asumo libremente y en el poder del Espíritu Santo los siguientes compromisos para la gloria y la gloria de Dios. Mantendré firme mi amor por el Señor en obediencia a su palabra, amándolo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. De la misma manera me comprometo a renovar mi amor por la Iglesia de Cristo y por el prójimo a quien sirvo. Me esforzaré por buscar las oportunidades cuando Dios me las dé para llevar más personas a Cristo. Practicaré un justo equilibrio entre las responsabilidades que asumo como ministro y el tiempo dedicado a mi familia. Guardaré mi testimonio para que mi vida personal, familiar y ministerial honren a Dios cada día. Rendiré cuentas de mi trabajo y persona a la Iglesia de Cristo, a mis consiervos y a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Reconoceré que soy parte del compañerismo de las iglesias FIBEC El Redil. Por eso mantendré vivo mi compromiso de lealtad a la palabra de Dios, a la organización y los colegas, con sus principios no negociables, preservando de esta manera la unidad, la doctrina bautista y la visión de extender el reino de Dios. Predicaré la palabra de Dios dependiendo de Él en oración, vigilando que tenga un respaldo testimonial y no dejando a un lado mis convicciones e ideales para ganar el favor popular. Formaré a otros de tal manera que la palabra de Dios sea honrada en una presentación fiel al texto bíblico, clara en su comunicación y relevante al contexto actual. Pido a Dios que me conceda humildad para vivir en sumisión a su voluntad, renunciando a la carne, al mundo y al maligno. Pido a Dios que me fortalezca y me haga sabio para servir a su pueblo y en su mundo, como instrumento de su amor, para la gloria de su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues que así sea, hermanos, que vivan para la gloria de Dios, que vivan para Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que estos compromisos sean una realidad que recordarán siempre y esta congregación les recordará siempre. Pedimos que extiendas tu bendición sobre ellos, Señor, con estos votos que ellos han hecho en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los pastores recibirán hoy este diploma que dice lo siguiente: Federación de Iglesias Bautistas Evangélicas de Colombia, Personería Jurídica 2676 del 18 de diciembre de 1997, Ministerio del Interior. Iglesia Comunidad Cristiana El Redil, Personería Jurídica 1358 del 23 de julio de 1997, Ministerio del Interior. Certifican a nombre del ordenando, identificado con cédula de ciudadanía, su propia cédula, como pastor ordenado, después de cumplir con los requisitos establecidos dentro de los estatutos y reglamentos de la iglesia local, el Redil Estadio y de la FIBEC. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Logos de FIBEC El Redil y el escudo nacional. Presidente Raúl Rodríguez, pastor de iglesia local, este servidor, presentado para su solemne ordenación al ministerio pastoral en la iglesia bautista El Redil Estadio a los 9 días del mes de febrero del año 2020. ¿Sí? Entonces voy a pedir a los hermanos de la Junta, Samuel, Jairo y Ronald, que están aquí,
Si pueden entregar los diplomas cada uno a cada uno de los hermanitos que están aquí. Si pueden mostrar los diplomas. Hace unos años, el profesor en esa época, Javier Bockel, misionero de larga peregrinación aquí en Colombia, me invitó a ir a una iglesia y me pidió que lo acompañara, que él iba a predicar y que lo acompañara. Yo era estudiante del seminario y fui a esa iglesia cerca del seminario, subí las escalas y cuando subo las escalas ahí estaba el pastor y yo veo una cartelera muy bien organizada, con nombres, y yo como estudiante absorbiendo todo, y yo dije, aquí hay un pastor muy organizado. El pastor era don Pedro Hernández. Hoy después de esa época a hoy, ha pasado mucha agua bajo ese puente del ministerio, pero Pedro ha sido una bendición para todos nosotros, los pastores de la ciudad. Él es el presidente de Cristo para la ciudad. Además es miembro de esta iglesia como parte del consejo ministerial y el consejo ministerial está para algunos momentos muy trascendentes de la congregación y para apoyar el ministerio del pastor Diego. Él va a hacer la oración de ordenación, qué pena. Entonces pasa aquí, Pedro, gracias. En el momento en que se daba la transición de liderazgo en el pueblo de Dios entre Moisés y Josué, apareció directamente Dios hablando estas palabras a Josué, y quiero usarlas en momentos previos para orar. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Esto no es nada político, por favor. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Para esta oración, disculpen, voy a pedirles que estén en pie. Yo aprendí alguna vez algo, que extiendan su mano a ellos mientras yo oro. Y yo dije algo así como, yo no sé qué significa, pero se ve muy bonito. No se preocupe por eso. Me van a acompañar, por favor, a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Este es un momento muy especial en el cual se honra tu glorioso nombre. Es un momento solemne, lleno de tu gracia y de tu gloriosa presencia. Señor, encomendamos la vida de tus siervos, Efraín, Marino y Wilcar. Llénalos día a día de tu Santo Espíritu. Dales una unción poderosa para anunciarte, para enseñar tu palabra. Unge sus labios para proclamar tu nombre. Unge sus manos para que al orar por los enfermos sean sanados. Dales, Señor, el poder de convicción que requieren para hablar a los hombres y mujeres y a toda una sociedad en general. Cuida sus vidas, Señor, y que todo esto que han declarado como sus votos a los cuales se han comprometido, Señor, sea ahorita una realidad más evidente a muchos, especialmente, Señor, a la iglesia tuya acá en la tierra, a la cual ellos sirven. Suplicamos, Señor, tu favor. Cuida sus vidas, cuida la familia de cada uno de ellos, guarda el matrimonio de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús los entregamos, Señor, en esta tarde, para que la misión que tú les has asignado sea llevada a cabo con esmero, con entrega y abnegación, para la gloria de tu nombre y para bendición de muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.
congregación de los santos. Y cuando en Sion por siglos ya no esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, sublime gracia, inmenso amor, sublime Buenas tardes para todos. Bueno, queremos en este momento tener un momento especial una vez más con los pastores Wilcar, Marino y Efraín, pero en esta oportunidad queremos, si pueden pasar por favor aquí al frente junto con sus esposas, y queremos tener este momentico especial, así que si pueden venir nuevamente por acá, pueden desacomodarse un poquito, pero bueno, ese es el costo de ser ordenados como pastores. Entonces, no sé si Marjorie esté por ahí. Bueno, nosotros estamos agradecidos inmensamente con el Señor, pero también agradecidos con la vida de cada uno de ustedes, cada pareja pastoral y sus familias, por la manera en cómo Dios les ha usado para ministrar nuestras vidas y ministrar la vida de la iglesia, aquí el Redil Estadio, pero también en el caso del pastor Marino, la iglesia allí en Copacabana, en el caso del pastor Wilcar allí en Itagüí, junto con sus esposas. Y bueno, nosotros quisiéramos en gratitud tener pues muchas cosas para ustedes, pero queremos en esta tarde tener un presente con ustedes como una muestra de nuestro cariño y muestra del amor que siente la iglesia por cada una de sus vidas y por la manera como Dios les usa para el servicio de Él. Entonces queremos darles unos detalles. Este que es, bueno, yo voy a mencionar y a dañar un poquito la sorpresa de qué es, pero para que todos podamos conocer. Y hemos hablado en el transcurso de esta reunión que algo importante para la vida de nuestros pastores es que ellos puedan enseñar la palabra y que la palabra sea guiando sus vidas primeramente, ¿verdad? Recordando ese verso bello del Salmo cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces este regalo es una Biblia, pero esta Biblia es una edición última que salió, donde trabajó nuestro querido equipo de Poema, y bueno, es un trabajo muy lindo, una Biblia preciosa, donde de seguro será de mucha bendición para ustedes primeramente, pero también en la medida en que ustedes extienden la enseñanza y las verdades del Evangelio a otros. Así que esperamos que la puedan disfrutar
y que sea de mucha bendición para ustedes. Entonces, esto es para Efraín. Esta es para el pastor Marino. Y esta para el pastor Wilcar. Bueno, queremos también aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento a la labor de las esposas. Creo que a veces es una labor que es silenciosa, muchas veces es silenciosa y no es conocida. Es una labor de sacrificio, de esperar en casa, de consejerías temprano, al mediodía, en la tarde, en la noche, de sacrificar tiempos de familia. Es una labor de extender siempre los brazos, de abrir nuestras casas para bendecir a otros, para ayudar, para sustentar. Y hoy queremos reconocer esa labor tan bonita que ustedes hacen como esposas. Que el Señor las bendiga, que extienda sus brazos hacia otros, que los use para llevar consuelo, esperanza, que en todas las cosas que el Señor les ha permitido emprender muestren su gloria. Y yo también quiero mencionar la labor de los hijos. Hoy está aquí Valentina, Paulina, está Lisette, Sebastián, Esteban y Esther. Para muchos de ustedes no es conocido, pero los hijos de los pastores abren la iglesia y se van hasta que se va la última persona. Sus tiempos de vacaciones son en la iglesia y muchas veces están repitiendo los mismos juegos todo el tiempo y a veces están cansados de hacer lo mismo, pero siempre están esperando a sus papás. Hoy yo ruego al Señor que bendiga a estos hijos. Chicas, por allá donde estén sentados, que el Señor en su infinita misericordia les permita aún ser soporte para sus padres, independientemente de la edad que tengan. Los niños de Wilcar están muy pequeños, las niñas de Efraín ya están en la adolescencia, los hijos de Marino ya están en otro nivel de la vida. Lisette ya está casada, Sebastián ya es un hombre independiente, pero todos de una u otra manera tienen que sacrificar para apoyar esta labor. Entonces que el Señor las bendiga, los bendiga a ellos y muchísimas gracias por dar sus vidas por la labor más linda que es servirle al Señor. Bueno, muchas gracias entonces, que el Señor los bendiga. Pueden... permítanme un segundito, qué pena. Antes de que se vayan, ustedes tienen unas palabras de agradecimiento, entonces ellos tienen unas palabras. Buenas tardes. Quiero primeramente darle gracias a Dios por ese llamado precioso que me hizo años atrás a través del texto de Isaías 58, 11, 12, como lo escucharon hace un rato. Le doy gracias también a Dios por ese glorioso intercambio de haberme representado allí en la cruz y por ese otro intercambio que Él tranquilamente en su soberanía podría venir a pastorear, pero me da el privilegio a mí hoy de estar frente a una congregación. Entonces agradezco a Dios por ese grandioso privilegio y santo ministerio, siendo yo tan insignificante. Le doy gracias a Dios por las personas que ha usado para confirmarme el llamado y auspiciar el proceso de mi formación hasta el día de hoy. A mi esposa y a mis hijos, que me han soportado y perdonado las tantas veces que los cambié
por el ministerio. Al pastor Fernando Arango, no sé si estará por acá, agradezco porque es un gran amigo que desde que comenzó a compartirme el evangelio me insistió acerca del llamado pastoral, y aunque le insistí que dejara de hablar lo que no era, persistió diciendo: ya te darás cuenta que Dios va a hacerte un pastor. Al pastor Edelmiro, a quien Dios usó para abrirme las primeras sendas en esta carrera, confiándome su iglesia. A Marta Rincón, que desde que llegué por primera vez al instituto vio en mí el llamado a este ministerio y fue usada para encaminarme a la humildad. Por supuesto, a nuestra federación, la FIDEC, y a sus directivas por apoyarme en mis estudios. A la Iglesia Redil Estadio, que desde el primer día que la visité, cuando estaba en Laureles, me llamó a servir. Gracias. Muchísimas gracias también al comité administrativo de esta congregación por la grande confianza que me han ofrecido durante 5 años. Al pastor Diego, por supuesto, por confiar en que un insignificante hombre del vulgo como yo podría llegar a ser útil en el ministerio, y en contra de la oposición humana recibió por mi causa insultos y fuertes ofensas, pero me dio un lugar a su lado para formarme como siervo en este santo ministerio. Y a todos mis hermanos que por amor al Señor me han soportado, pero en especial a los del Redil Copacabana, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hay 2 pasajes que han sido significativos en mi vida y sobre estos quiero dar gracias. Uno es un salmo que leí hace unos 25 años y me recordó que Dios me guía, es el Salmo 32:8. Y hay otro que en un tiempo más reciente está en Lucas 15, ese pasaje en el que recuerda que el padre estaba ansioso esperando al hijo y corrió, lo abrazó y lo besó. Y esta semana, pensando en esos 2 pasajes, me di cuenta y doy gracias de que han sido ustedes, comenzando con el Redil del Poblado, la primera iglesia donde llegamos Marjorie y yo, el pastor Carlos, Janet, y luego aquí pastor Diego, Claudia, que han sido tan especiales para nosotros. Mi iglesia, el Redil de Itagüí, que han sido el conejillo de Indias de mi pastorado. Han sido la encarnación de esas 2 promesas, la promesa de Dios guiando y moldeando mi camino, y sobre todo la promesa de yo como hijo de Dios volviendo a casa, a estar con el Padre en comunión. Cada uno de ustedes han sido de alguna manera, en muchas formas, la encarnación de esos pasajes, que a través de algún consejo, de testimonios de vida, personas que aquí admiro mucho y amo mucho, me han moldeado el evangelio y me han recordado ese camino a seguir, y otros con su gracia y su paciencia hacia mí, mis errores, mi madurez, otra vez gracias a mi iglesia, que han sido parte de ese amor de Dios que me recuerda: estoy llegando a casa, este es el camino a casa, este tiempo, gracias por estar aquí acompañándonos, acompañándome a mí, es el camino a casa. Y sobre todo gracias a mi esposa, que ha sido mi ayuda idónea en todas las formas posibles. Ha sido la mayor evidencia de la gracia encarnada al aguantarme estos ya, vamos para 14 años de matrimonio. Me ha cuidado, me ha aguantado. Mis hijos, que también han sido muestra del amor y de la gracia de Dios. Dios ha sido fiel conmigo. Bueno, cuando uno le van pasando los años, se hace mucho más reflexivo sobre la importancia de las personas en la vida de uno. Y bueno, en momentos como hoy siempre llega la reflexión sobre todas las personas que como en una película pasan por la mente y por todo lo que la gente que ha pasado por la vida de uno. Y creo que uno aprecia mucho más eso con los años, me parece a mí.
como que cada vez aprecio más cómo Dios usa a las personas para guiarlo a uno, para trabajar en la vida de uno. Y bueno, los nombres son, el listado es bastante largo. Entonces, dar gracias al Señor por tantas personas que han contribuido a que avancemos en el llamado del Señor y respondamos al llamado. No quiero mencionar todos los nombres, pero quiero dar gracias especial a mis papás que están aquí hoy conmigo. Gracias por el esfuerzo que hicieron de venir desde Río Negro hasta aquí. Algunos de mis hermanos también están hoy aquí. Y pues gracias al Señor por todas las personas que me han acogido y nos han acogido a nosotros y nos han sido instrumentos en las manos del Señor para este momento y para llegar hasta aquí. Para terminar, quería mencionar que en uno de esos libros que estoy leyendo por el estudio sobre el llamado, esta semana leí algo que me pareció tan importante que tal vez es agradecimiento, pero también un ruego. Es que en los evangelios, cuando dice que el Señor llamó a sus discípulos para estar con Él y para enviarlos a predicar, y que estar con Él no era simplemente un lujo o un privilegio, sino que estar con Él era el aprendizaje y era el discipulado. Y yo quisiera esto como gratitud al Señor, pero como una petición, que lo que podamos hacer en el ministerio sea fruto de estar con Él, que Él es el que produce alguna cosa en nosotros para poder servirle. Que el Señor les bendiga. Gracias y terminemos antes con este coro de esta canción. Así que les invitamos a que cantemos juntos. Ya libre soy. Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial e importante para la iglesia, para la vida del pastor Wilcar, Marino, Efraín, sus esposas, sus hijos. Queremos invitarles a que tengamos un tiempito para compartir en la parte de atrás. Hay un refrigerio, la idea es que podamos saludarnos y tener un tiempo de